Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las figuras más importantes de Centroamérica, alguien inmortal, Francisco Morazán. Su vida fue, en esencia, la lucha por un ideal que, créanme, todavía resuena con fuerza en toda la región. Pero, a ver, para entender bien la leyenda, a veces hay que empezar por el final. Pensemos en esto por un momento. Es 15 de septiembre de 1842, justo el día de la independencia centroamericana. Y ese mismo día, el héroe de la Unión, el mismísimo general Francisco Morazán, es fusilado. Una ironía, bueno, una ironía trágica que es el punto de partida de nuestra historia. Entonces, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que el mayor defensor de la unidad centroamericana termine ejecutado justo el día que celebra la libertad? Para encontrar la respuesta, pues, tenemos que echar el tiempo para atrás y conocer al hombre que se esconde detrás del mito. Muy bien, vamos a rebobinar la cinta hasta el principio. Para entender al héroe, primero hay que conocer al hombre y su ascenso, que fue rapidísimo, de político a soldado. Un camino que, sin saberlo, marcaría para siempre el destino de Centroamérica. Y cuando digo rápido es porque el ascenso de Morazán fue, de verdad, meteórico. Nace en 1792 y para 1824 ya era una pieza clave en la política como secretario general en Honduras. Pero su verdadera vocación, esa la encontró en el campo de batalla. La victoria en la Trinidad en 1827 lo catapultó. Pasó de ser un administrador a ser un comandante. Y ese mismo año, ¡pum!, asume la presidencia de Honduras. Un ascenso increíblemente veloz. Ahora, todo líder tiene un momento que lo define, ¿cierto? Para Morazán, ese momento llegó cuando las fuerzas del gobierno central derrocaron a su jefe en Honduras. Se encontró en una encrucijada, o le hacía caso al nuevo poder impuesto o defendía la ley. Él eligió la ley. Se negó a obedecer, tomó las armas y ahí mismo se transformó, de político a soldado revolucionario, todo por lealtad y por sus principios. Y fue esa decisión, precisamente, la que lo llevó a la cima de su poder, el lugar desde donde intentó hacer realidad su gran visión. Hablemos, pues, de ese sueño de una nación. Y no hablamos de un cargo menor. Durante casi una década, de 1830 a 1839, Morazán fue el presidente de la República Federal de Centroamérica. 2 periodos seguidos al frente de un proyecto que era, bueno, audaz y complicadísimo, mantener unidas a naciones que apenas estaban naciendo. Pero Morazán no llegó a la presidencia para calentar el asiento. Para nada. Su visión era radical. Quería desmantelar por completo el viejo sistema colonial, el poder de la iglesia, los privilegios de unos pocos, todo para construir una sola república moderna. Fue un genio en el campo de batalla, sí, pero fue más que un soldado. Se convirtió en el paladín, el campeón de una Centroamérica unida. Estaba luchando por una idea. Claro, un sueño tan grande inevitablemente genera enemigos. Y aquí es donde la historia da un giro. Vamos a ver cómo su gran proyecto empezó a fracturarse, llevándolo al exilio y finalmente a su última y fatídica batalla. En el fondo, el conflicto era un choque de dos mundos. Por un lado, la visión de Morazán, una Centroamérica unida, independiente, moderna. Y por el otro, la oposición, a quienes él mismo llamó hombres mezquinos. Según él, estos grupos solo querían conservar el viejo orden colonial para mantener sus privilegios. Era una lucha frontal de ideales. Y para que no quede duda de cómo lo veía él, hay que escuchar sus propias palabras escritas desde el exilio. Dijo: «Ataco a los serviles, hombres mezquinos que abusan de los derechos más sagrados del pueblo». Para él no era solo política, era una lucha moral. Se puede sentir la fuerza que hay en esas palabras. Y esa misma convicción es la que lo empujó a hacer una última jugada. En 1842, después de varios años exiliado, Morazán regresó a Costa Rica. Era su último intento, uno casi desesperado por restaurar la unión. Era una apuesta de todo o nada, que iba a definir su lugar en la historia para siempre. Y ya sabemos cómo terminó esa apuesta. Le costó la vida. Pero, y este es un gran pero, su historia no termina con su muerte. Vamos a ver por qué su legado es en realidad inmortal. Fíjense en esto. A solo 3 horas de ser ejecutado, Morazán se sienta a escribir su testamento. Y este documento es clave, porque no son las palabras de un hombre derrotado. Al contrario, sus pensamientos finales vibran con un amor por Centroamérica que no se había quebrado. Con ese texto, su legado, en vez de desaparecer, empezó a hacerse gigante. Entonces, si juntamos todas las piezas,
¿Quién es Francisco Morazán hoy? Es mucho más que un personaje del libro de historia. Es un símbolo de unidad, un ejemplo de sacrificio hasta el final. Es, en definitiva, el campeón inmortal de ese sueño de una Centroamérica unida. Hay una frase del escritor Álvaro Contreras que lo captura todo de una forma casi poética. Dice que la sombra del héroe estará moviéndose inquieta mientras llega la procesión de los nuevos mártires. Es una idea muy poderosa. Lo que quiere decir es que la misión de Morazán no terminó con él. Su espíritu, de alguna forma, sigue llamando a la acción. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una pregunta final, una que sigue flotando en el aire hasta el día de hoy. ¿El ideal de Morazán, ese gran sueño de una Centroamérica unida, sigue vivo? El debate está abierto, y la sombra del héroe, quizás, todavía espera una respuesta.